Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquihuanga y este es un espacio donde absolvemos en vivo las consultas de la ciudadanía sobre temas jurídicos. Hoy vamos a tratar el tema de régimen de visitas y para ello tenemos la presencia de la doctora Gloria Faustor, quien nos acompaña y es defensora pública de Lima Centro, específicamente de Alegra de Miraflores, ¿verdad? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Marisabel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes también por acompañarnos y para comentarles la dinámica de nuestro programa es que vamos a tratar, como repetimos, régimen de visita y ustedes pueden hacer sus consultas en vivo a través del chat de la transmisión. Estamos aquí para resolverlos y si pueden compartir también esta transmisión para que llegue a más personas y puedan tener un referente, un consejo, tal vez una recomendación que les haga falta, ¿verdad, doctora? Así es, exactamente. Lo que queremos es difundir los derechos que tienen todas las personas. Gracias, doctora. Para iniciar el programa vamos con una consulta y entrar de frente al tema. ¿Qué entendemos nosotros por régimen de visitas? Bueno, Marisabel, el régimen de visita es uno de los atributos de la patria potestad. Primero quiero partir brevemente señalando que la patria potestad es un conjunto de derechos y deberes que tienen ambos padres que han procreado y han reconocido a sus hijos. Entonces, dentro de estos derechos y deberes tenemos, por ejemplo, el deber de pasarles alimentos, el deber de no maltratarlos, de darles buenos ejemplos, de protegerlos, de cuidarlos. Y dentro de estos derechos, esos son los deberes. Dentro de los derechos tenemos el derecho a vivir con los niños, que es el derecho a la tenencia, y por supuesto el derecho al régimen de visita, entre otros. El régimen de visita, entonces, es un derecho que conlleva a que el padre y el hijo puedan tener una relación paterno-filial adecuada, armoniosa, que sea provechosa para ambos. Ok, doctora, muchas gracias por explicarnos. Además, vamos a leer, antes de leer las consultas de nuestros usuarios, vamos a desarrollar preguntas para poder entender mejor el tema y resolver las más frecuentes que nos hacen nuestros usuarios. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre régimen de visitas y tenencia? Bueno, el régimen de visitas es un derecho que va de la mano con la tenencia. ¿Por qué? Porque si se decide o si se establece la tenencia para uno de los padres, para el otro debe tener un régimen de visita. ¿Por qué? Porque el niño necesita vincularse con ambos padres. Sobre todo el lazo afectivo no se debe de recortar porque uno viva con el niño. El otro que no vive tiene que visitarlo. Ya, ¿y cuál es el procedimiento paso a paso para solicitar un régimen de visitas? Bueno, hay dos formas de establecer el régimen de visita. Primero, Marisabel, que es el más recomendable, por cierto, es de manera conciliatoria, es decir, que los padres se pongan de acuerdo en quién va a tener o quién va a ejercer la tenencia y quién el régimen de visita. Y en este aspecto que se pongan de acuerdo los días y las horas en las cuales van a visitar a sus hijos. Ese es por la vía conciliatoria. Si en caso vamos a la conciliación y no podemos solucionar este tema de manera amigable, entonces ya tenemos que acudir a la vía judicial. Doctora, ¿y hasta qué edad el hijo tiene derecho de contar con un régimen de visitas? Bueno, esto termina cuando el hijo cumple mayoría de edad. Llegado a los 18 años, ahí ya termina ese derecho. Ok, doctora. ¿Y si hay una sentencia ya y uno de los padres no cumple con este régimen de visitas, es un delito? Bueno, a ver, si el padre no va a visitar al hijo, pese a que tiene un régimen de visita, bueno, no es un delito propiamente, ¿no? Okay. Digamos que podría ser una falta, digámoslo de esa manera, de carácter moral, emocional. ¿Por qué? Porque él como papá tiene que tener, o como mamá de repente, porque también hay mamás, Mamás. ¿no?, que tienen regímenes de visita, tienen que tener siempre presente que los hijos necesitan para un adecuado crecimiento y desarrollo del cariño y la presencia de ambos padres. Si no lo hace, bueno, ya es un tema que pasa al ámbito o a la esfera moral, ética, ¿no? Okay. Digámoslo así. Es importante para el desarrollo integral del niño, ¿verdad? Exactamente. Y dígame, ¿y qué hago si me prohíben ver a mis hijos a pesar de lo dictado por un juez? ¿También es un delito? Bueno,
Ya, ese es otro aspecto. Si, por ejemplo, ya acordamos un régimen de Claro. visita o el juez ya señaló un régimen de visita y la persona, ya sea el padre o la madre, que tiene a los niños, impide que el Lo otro veo. progenitor los vea, entonces estamos frente a un entorpecimiento de la relación parental Ujú. o obstaculización de la relación parental. Eso puede conllevar, María Isabel, a que se pueda variar la tenencia. Ujú. Ojo, es importante que las madres o los padres permitan que el otro progenitor vea a sus Vea a los hijos, si niños. no pueden perder la tenencia. Ujú. Y dígame, ¿los abuelos, los tíos, los hermanos también pueden pedir un régimen de visitas? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el niño tiene derecho a vincularse no solamente con papá y mamá, sino con todo el entorno. Y ahí están los abuelos, los tíos, los Ujú. primos, los hermanos. Ya, y otra pregunta que es muy frecuente por nuestros usuarios, ¿puede prohibir las visitas a los hijos si es que no hay una pensión de alimentos, si es que no se cumple con esta pensión de alimentos? No. ¿Por qué? Me dirás por qué. Ujú. Porque para reclamar los alimentos hay otra vía legal, que es la propia del proceso de pensión de alimentos. Digamos, ya se ha establecido mediante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el régimen de visita no puede ser obstaculizado por el no pagar los alimentos. Para eso la madre o el padre que tiene a los hijos debe reclamarlo en la vía correspondiente. Ok, ¿y qué podemos hacer para variar el régimen de visitas si queremos cambiar, por ejemplo? Bueno, digamos, podemos, como decía hace un momento, ¿no? Para establecer el régimen de visita o para variarlo, para reducirlo, qué sé yo, se puede ir primero a la vía de la conciliación Ok. y si no, ya tenemos que hacerlo judicial. Si queremos una suspensión, sí tiene que ser en vía judicial porque entiendo de que hay una causal, alguna razón, digamos, poderosa para solicitar que ese régimen de visita se Se suspenda, ¿no? suspenda. Exactamente con esta misma pregunta, si yo conozco de algún incidente, un acto violento contra mis hijos, ¿puedo suspender de manera unilateral este régimen de visita? Bueno, lo ideal aquí es que primero que nada se comunique a la autoridad, ¿no? Ok. Puede ser depende del hecho que se suscite, ¿no? De repente si es un acto de violencia, tal vez a la comisaría del sector, ¿no? Denunciar los actos de violencia o segunda parte, comunicar al juez si en caso estamos en un proceso judicial, ¿no? Para Ya. que informar que ha ocurrido estos hechos, ¿no? Y que por eso uno está tomando alguna medida, ¿no? Ujú. Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces dentro de los procesos de violencia, depende del hecho, el juez establece impedimento del acercamiento del agresor. Claro. Entonces, suponiendo que los niños sean las víctimas, el Ujú. juez de repente dispone que el padre no se acerque por un Mm. tiempo, ¿no? A los niños. Ok. Y además, ¿puede establecerse un régimen de visita? ¿Debo ir necesariamente a un proceso judicial? No, no necesariamente. Decíamos hace un momento que lo ideal es entre papá y mamá ponerse de acuerdo y solucionar, establecer el régimen de visita de manera amigable, consensuada, para evitar muchas veces, María Isabel, que los niños se tengan que ver expuestos a la justicia. Ok. ¿Hay una otra opción viable para este régimen, para resolverlo más rápido? ¿Una conciliación? No. Sí, yo recomiendo generalmente Ujú. que se haga en vía de conciliación extrajudicial, ¿no? Porque es un mecanismo rápido, amigable, ¿no? Directo entre las partes para poder solucionar, digamos, en este caso, establecer el régimen de visita. Bien, y en este campo tan amplio, ¿no? Que además que afecta a muchas familias, ¿cuál es el rol de la defensa pública? Bueno, nosotros como defensores públicos tenemos siempre presente el interés superior del niño. Entonces, en base a ese interés superior del niño, nosotros también promovemos, no solamente brindamos el asesoramiento legal, sino también promovemos, por ejemplo, que las partes vayan a conciliar a través de nuestros centros de conciliación. Por Ujú. ejemplo, tenemos centros de conciliación extrajudicial gratuitos donde las partes pueden acercarse también y en caso de que no se pueda llegar al acuerdo, entonces promovemos las acciones de régimen de visita. La defensa legal es el primer paso, ¿verdad? Así es,
Siempre recomendamos que las partes se asesoren para que conozcan sus derechos y también los derechos de sus niños. Exactamente, ¿no? Y además que sepan a dónde acudir, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son Exactamente, los pasos que deben hacer para poder tener una tendencia legal buena y una comunicación correcta con los padres, ¿verdad? exactamente. Ujú. Bueno, vamos a contestar algunas de nuestras consultas que nos llegan a través del chat. Vamos a ver, buenos días, doctora. Si mi hija no quiere ver ni quiere hablar de su padre por la situación traumática, había una situación traumática, su hija no quiere ver a su Ah, padre, ¿qué claro. podemos hacer? Es muy interesante esta pregunta porque ocurre Ujú. frecuentemente también, María Isabel. Por ejemplo, cuando hay actos de violencia o de repente ha habido, por ejemplo, un tema de violencia sexual, tal vez, obviamente el niño o la niña no va a querer ver al Al progenitor progenitor. que lo ha agredido. Entonces, esos son casos especiales donde de repente hasta se puede solicitar la suspensión de la patria potestad y por ello, consecuentemente, no va a poder visitarlo. Ok. Otra consulta nos dice, mi hija no quiere verlo y él no le da nada, no da nada por ella. ¿Se da el régimen de visitas igual? Bueno, decíamos que el régimen de visita es para el padre que no vive con ese niño o con esa niña. Si el padre, pese a que existe el régimen de visita, no va, no, tampoco se le puede obligar a la niña a ir a buscar al Buscar al padre. papá, y si el papá llega y la niña no quiere salir, tampoco se le puede obligar a ir con su padre. Exactamente, ¿verdad? Jessica Ureta nos pregunta, mi hermano no puede ver a su hija 3 años. La mamá dice que ella no está presente, que la mamá dice que si ella no está presente, no verá a su hija. Bueno, sí, esas son situaciones de conflicto, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta siempre que el régimen de visita no solamente es un derecho del padre, sino principalmente un derecho del niño a vincularse con aquel padre con el que no vive, sea el papá o sea la mamá. Yo le recomendaría a la señora que Ujú. trate de facilitar el régimen de visita, porque al final la que se perjudica es su propia hija. Exactamente. Jesús Gabriel nos pregunta, ¿los abuelos pueden hacer conciliación por régimen de visitas? Sí, ¿Qué? sí se puede. Ujú. Y otra pregunta nos dice, Erika nos dice, ¿los centros de conciliación privados pueden suscribir acuerdos respecto a la tenencia compartida? Sí, también, porque recordemos que la tenencia compartida, para que se dé la tenencia compartida, tienen que estar de acuerdo en principio ambos padres. Y en esos acuerdos tienen que establecer de qué manera se va a llevar a cabo la tenencia compartida. Ok. Y Lore nos pregunta, la mayoría de las madres les gusta, a la mayoría de las madres solo les gusta pedir dinero, dice aquí uno de nuestros usuarios. ¿Qué le podemos responder a ello? Este es un mito, ¿verdad? Sí, por supuesto. Quisiera decirle de que la pensión de alimentos que uno solicita como madre no es una actividad con un afán de lucro. Exactamente. La pensión de alimentos es un Ujú. derecho que tienen los niños porque requieren la satisfacción de sus necesidades. Además, con esto no solamente se garantiza que una pensión, sino también el crecimiento del niño, la educación, la salud, el recreo, Así ¿verdad, es, doctora? exactamente, porque hay que recordar que cuando hablamos de alimentos, hablamos de varios conceptos englobados en uno, ¿no? Comida, vestido, educación, salud, Exactamente. recreación, vivienda y tratamiento médico, entonces, de ser necesario. Entonces no podemos dejar desprovistos de alimentos a nuestros hijos porque si no, pueden dejar de estudiar, pueden enfermarse, en fin, ¿no? Es el interés superior del niño. Exactamente, el Exactamente. interés superior del niño es el que siempre va a primar por encima digamos, de las discrepancias o de Ujú. las diferencias de los padres. Exactamente, doctora. Richard Valera nos pregunta, ¿qué puedo hacer si la mamá de mis hijos no aporta nada? Ya se intentó conciliar, pero no cumple. Ese es un padre. Está Bueno, preguntando. si digamos, Richard es quien tiene a los niños y está invitando a la mamá para que apoye económicamente, si ve que en la conciliación no hay un resultado, ya tendría que acudir al proceso judicial correspondiente. Ok. A ver, otra pregunta acá. ¿Qué sucede en el caso de que el papá no haya acuerdo en los horarios de visita? ¿Qué sucede si no está de acuerdo el padre con los horarios de visita que le han impuesto? Bueno, si no estás de acuerdo, en principio, sí, obviamente no van a poder conciliar. Si en vía judicial tampoco está de acuerdo con el horario que ha establecido el juzgado, va a tener que impugnar la resolución. Ujú. Vamos a seguir contestando las preguntas acá. Aicer nos pregunta, ¿el proceso judicial sigue a pesar de que el demandado está un año fuera del país?
Claro, si ya lo inició, ese proceso de todas maneras va a tener que culminar, ya sea con una sentencia o con un acuerdo conciliatorio. Exactamente. Y por esa misma vía acá Blue nos pregunta, ¿cómo es el régimen de visitas entre padres que radican en diferentes países? Bueno, se puede establecer de repente un régimen de visita mediante la videoconferencia o las videollamadas. No necesariamente porque el papá está fuera del país o la mamá está fuera del país, digamos, vamos a impedir o vamos a bloquear ese derecho. Ellos se pueden relacionar, por ejemplo, a través de la Videollamadas. videollamada, del Zoom, del Meet y de tantas otras plataformas, ¿no? Ah, ok, sí. Ahora que está en boga eso, se pueden Claro, usar de mil la maneras. La tecnología tecnología al ayuda. alcance de todos. Exactamente. ¿Qué procede en este caso, doctora? El papá se desaparece y no cumple con nada con sus hijos. Bueno, entiendo que no cumple desde el Ujú. punto de vista Económico. económico y moral, seguramente porque Ujú. tampoco los visita. Si es así, lo único que quedaría sería iniciar un proceso de alimentos para que por lo menos cumpla económicamente con ellos. Ok, Lindsay Fiorella nos pregunta, si un padre demanda régimen de visitas pero luego abandona el caso, ¿se le puede demandar? Bueno, acá el interesado es el papá. Si el papá inicia un proceso y luego lo abandona, a la madre no le perjudica, digamos que al niño desde algún punto de vista porque no lo visita, ¿no? Pero legalmente no podemos hacer nada si en caso él no lo impulsa. Ujú. Y luego dice, doctora, ¿qué pasa en un caso donde haya agresión psicológica mutuas entre los progenitores? Bueno, si es que hay agresión psicológica mutua, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los niños siempre están en medio, por lo general están en medio de esos conflictos y ellos son los que se afectan. Y además, yo creo que ambos padres tienen que tener, digamos, mucha prudencia. ¿Por qué? Porque de repente finalmente vayan a ser demandados ellos como agresores. Y aquí se va a iniciar todo un tema de desprotección familiar. Ujú. Bueno, vamos a seguir. Acá dice Angie Ramos nos pregunta, el papá tiene régimen de visitas, pero los niños no quieren ver a su papá. ¿Están obligados a verlos? No, al niño no se le puede obligar a salir de repente en el régimen de visita con el papá o con la mamá. Si el niño o el adolescente no muestra algún rechazo, probablemente hay alguna razón en Ujú. específico, ¿no? Pero no podemos enviarlos a la fuerza, no contra su voluntad. No, nunca se puede controlar la voluntad del No, niño, ¿verdad? porque siempre se debe tener en cuenta también la opinión del niño. Exactamente, sobre todo si ya están más grandecitos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ana Lucía nos pregunta, me rechazaron mi demanda porque no ubicaron el lugar, no ubicaron el lugar. Empecé nuevamente y me siguen pidiendo lugar, supuestamente de donde vive el padre, Donde ¿verdad? vive. Ujú. Bueno, si ella no tiene con precisión el lugar donde vive, tiene una opción que es facilitar la dirección que se consigna en la RENIEC, en la ficha RENIEC del padre. Y si de repente no ubican la dirección, tratar de ubicarla a través de Google Maps y hacer un croquis y presentarlo al juzgado para que el notificador pueda llegar y pueda entregar la notificación. Ujú. Bueno, a ver, a ver, vía WhatsApp también pueden notificar Eh, bueno, en estos momentos los jueces de familia o los jueces de paz no están nuestra, utilizando todavía ese esta forma mecanismo de... de la notificación por Ujú. WhatsApp. Ya, otra, Luz Ríos nos pregunta, a ver, otra pregunta. Marta Montalvo, doctora, cuando uno concilia y cumple el padre con el acuerdo y la madre es ambiciosa y pide más, ¿qué se puede hacer? Bueno, el aumento de la pensión de alimentos, ¿no? Se presenta, pero hay determinados requisitos. Claro. ¿No? Por ejemplo, Ujú. para pedir un aumento de pensión de alimentos hay que demostrar dos cosas importantes. Uno, que las necesidades del alimentista han aumentado, que de repente lo puede probar porque los Claro, niños conforme crecen también crecen necesitan, sus necesidades. exactamente. Pero un punto muy importante es que también hay que acreditar que el demandado, el obligado, ha mejorado su capacidad económica y tiene más ingresos Que para puede poder aportar. incrementar la Ujú, pensión. Si no ujú. acreditamos eso, bueno, ya es criterio del juez en todo caso en cuánto va a incrementar o no la pensión de alimentos. Exactamente, así como también puede aumentar, también puede disminuir, ¿verdad? Por supuesto, porque ¿qué ocurre, Marisabel? A veces demandamos o se demanda el aumento
y el padre de repente tiene más carga familiar. Entonces ahí se dificulta un poco la situación. Ok, que depende de la situación, ¿verdad? Sí, claro. A ver, Eli Arroyo nos pregunta, ¿cuánto tiempo máximo debo esperar que fiscalía o juez responda a una solicitud de aumento de pensión? Bueno, eso depende de cada juzgado. Lamentablemente el Poder Judicial está bastante recargado, entonces a veces demora un poco la atención de los procesos judiciales, pero sugiero que más bien ella se acerque al Poder Judicial y de repente esté haciendo la consulta con el especialista para que pueda impulsar el proceso y pueda avanzar. Igualmente este caso, Aizet nos pregunta, mi caso está desde el 2020 y ahora él tiene 2 hijas más de diferentes madres y está en otro país. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y si ella ya tiene un proceso Iniciado. iniciado, Ujú. el proceso continúa. Aun cuando él esté fuera del país, la obligación está ahí. No es porque él se fue al extranjero, se acabó. No. Ujú. Ahora, lo ideal sería que si ella consigue la dirección donde está, comunicar al juzgado para que le puedan notificar en donde él se encuentra, ¿no? Y así pueda cumplir. Así sea en el extranjero, doctora. Así sea en el extranjero. Demora, eso sí, Eso demora. demora un poco la notificación, pero si tiene la dirección, se puede hacer. Bueno, aquí otra consulta. ¿Qué pasa si el padre, teniendo la tenencia, bota al adolescente de su casa y hizo la denuncia? Hizo la denuncia, dice. Cerramos. Bueno, es importante precisar aquí que el padre que ejerce la tenencia es el que tiene bajo su cuidado y protección a sus hijos. Entonces, si en este caso el papá lo sacó del hogar, o sea, lo botó del hogar, como nos dice nuestra amiga, entonces obviamente ese hecho, claro, tiene que ser denunciado y el otro progenitor tendrá que pedir la variación de la tenencia. Entiendo que el otro progenitor ha acogido a su hijo o hija, entonces tendrá que solicitar la variación de la tenencia, argumentando que el adolescente ha sido, digamos, arrojado del hogar. Ok, del padre que tenía la tenencia, Claro, ¿verdad? así es. Sí. Miller Rose nos pregunta, ¿puedo obtener la tenencia exclusiva si demuestro que la otra parte, si demuestro que la otra parte usa la alimentación parental, alienación parental? Claro que sí. Digamos, la ley que ha modificado los artículos referentes a la tenencia establece, tal vez no con ese nombre específico, ¿no? Pero nos dice, ¿no? Que si uno de los padres obstaculiza la relación parental, entonces sí, se podría solicitar la variación de la tenencia, ¿no? Porque de alguna manera lo que conocemos como alienación parental también afecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ok. Dice, Natalie nos pregunta, el papá de mi hijo es extranjero y lleva 6 meses sin decir nada y aún no he empezado nada legal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entiendo que la preocupación de ella es referida a la pensión de alimentos. Exactamente. Bueno, tendría que iniciar un proceso. Si es que no ha sido posible llegar a un acuerdo conciliatorio, entonces el siguiente paso sería ya iniciar un proceso Ok. judicial. Doctora, y en caso de inscripción de los niños, es al nombre si solamente tiene los 2 apellidos, por ejemplo, de la mamá, ¿también se puede pedir este lado o no tiene ninguna relación? Ah, claro. Si el niño, digamos, cuando nace, es solamente registrado por la mamá, porque de repente el papá estaba ausente, Exactamente. o de Se fue al repente el extranjero. papá, claro, de repente viajó, está ausente, o simplemente pues se rehúsa a hacerlo porque muchos argumentan de que no son el padre, no están seguros de la paternidad. Entonces aquí el proceso judicial que tiene que iniciarse se llama declaración judicial de filiación extramatrimonial junto con los alimentos. Es un título un poco largo, Marisabel, pero que reúne dos pretensiones importantes. La primera, el reconocimiento de paternidad, y la segunda, la pensión de alimentos. Y todo se hace en un solo proceso. Ok, doctora. Maricris nos pregunta, doctora, tengo una conciliación de alimentos y el padre no cumple todo lo establecido en la conciliación. Ya, si una de las partes, sea el padre o la madre, no cumple con lo que se han comprometido en el acta, digamos, el paso que tienen que dar es iniciar un proceso que se llama ejecución de acta de conciliación. Ahí, ¿qué se va a solicitar, María Isabel? Que se le requiera a la parte
que cumpla con los acuerdos. Por ejemplo, si era que tenía que dar un monto determinado de pensión de alimentos y de repente no deposita, pues se hace el proceso de ejecución de acta por incumplimiento de la pensión de alimentos. Ok. Laura nos pregunta, si hay un acuerdo pactado respecto al régimen de visitas y sin embargo no cumple legalmente, ¿qué se hace? Bueno, nuevamente, recordemos, el régimen de visita es un derecho a favor del niño, pero también del padre que no vive con el niño o niña. Si este padre, a pesar que hay un acuerdo, no cumple, la madre de repente lo que podría hacer es pedir una constatación policial de que el padre no está acudiendo a visitar al niño. ¿Por qué? Porque si más adelante el padre argumenta que la madre no le deja salir, ella ya tiene sus constataciones de que él no vino. Ok, doctora. Lucio nos pregunta, doctora, ¿a los cuántos años puedo pedir tenencia compartida? Bueno, la norma no establece una edad determinada, ¿no? Ujú. Pero, digamos, se recomienda que sea, pues, de repente cuando el niño ya está un poquito más grandecito, más independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tenencia compartida implica también una responsabilidad de ambos padres en el cuidado y protección, ¿no? Ujú. No solamente es que yo me lo llevo y lo tengo ahí como un mueble, no, tengo que cuidarlo, tengo Ujú. que interesarme en todo lo que Claro. concierne a su niño o niña, ¿no? Entonces, Ujú. ya tendrían que ponerse de acuerdo ambos padres, ¿no? Para ver Ujú. cómo van a ejecutar esa tenencia compartida. Una tenencia compartida responsable. Así es. Ujú. Anaís nos pregunta, buenas tardes, buenos días. El padre cumple con mi bebé, pero él podría quitarme a mi hija, y tengo miedo porque no está bien mentalmente, dice. ¿Cómo podemos proteger a la hija ante esta situación? Bueno, ahí le recomiendo que de repente inicie su proceso de tenencia exclusiva. Tenencia exclusiva para que sea la madre, en este caso concreto, quien tenga legalmente, digamos, el derecho de protegerla, de cuidar a la niña, de vivir con ella. Mm. Y bueno, claro, a ese papá, de alguna forma, se le va a dar un régimen de visita para que pueda vincularse con la niña también. Claro, no excluirlo totalmente, Sí, ¿no? no, no se puede. Ahora, si ella dice, argumenta que el Ujú. papá tiene algún Problema problema mental. mental, bueno, eso ya ella tendría que probarlo de repente y sería el juez de familia, en todo caso, el que va a determinar la forma en la cual se llevaría a cabo El el régimen régimen de de visitas. visita o de repente lo puede suspender, depende del caso en concreto. Ok. Yalina nos pregunta, ¿como familiar puedo solicitar régimen de visita a mi sobrino ya que la madre no le permite verlo al padre? Por supuesto, sí puede hacerlo. ¿Qué procedimiento, por ejemplo, se gasta en este caso Bueno, de podría también la tía? acudir previamente a la Ujú. conciliación extrajudicial y si en caso no obtiene una respuesta favorable, ahí iniciaría un proceso judicial. Ok. Erika nos pregunta, un menor de 14 años puede decidir con quién quiere vivir, pero hay denuncia de alimentos y no sentencia. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar, a manifestar su opinión dentro de un proceso Ujú. judicial, ¿no? Entonces, pero sin embargo es el juez el que va a determinar, en este caso, por ejemplo, el régimen de visita, ¿no? O Claro. la tenencia a favor de uno de los padres, ¿no? Ujú. Tomando en cuenta siempre su opinión. Exactamente. Y Angelis nos pregunta, presenté mi solicitud para registrarlo en Redán, pero Lima Norte no quiere aceptar mi solicitud. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, la inscripción en REDAN es cuando el obligado no cumple, ¿no? Pese a los Ujú. requerimientos judiciales no cumple. Entonces, tendría que de repente insistir a través del Poder Judicial, del propio órgano jurisdiccional, para que requiera el REDAN para que lo inscriba a este señor como deudor moroso alimentario. Ok, es importante eso. Lucecita nos pregunta, ¿cómo dijo eso de las constataciones? Quiere que a las Ah, ya. constataciones que le Claro, repitamos. si tenemos, por ejemplo, un acta de conciliación donde están los acuerdos, días y horas en que el padre, por ejemplo, ¿no? El padre tiene que venir a visitar al niño, ¿no? Y no llega. Ujú. Entonces, la madre, por ejemplo, tendría que acercarse a la comisaría del sector con su conciliación, con su acta de conciliación y dejar constancia o pedir al policía que haga una constatación que No el vino. padre no vino. Ujú. Y ahí dice, ¿cómo se solicita esta constitución y cuál es su fin y en qué casos sirve?
Bueno, la finalidad más que nada es, digamos, de en algún momento acreditar que ella no le ha puesto obstáculos para que el Para que padre pueda vaya a visitar. visitar, ¿no? Entonces, si el padre en algún momento la demanda, por ejemplo, por ejecución de acta, diciendo, la señora no me deja ver a mi hijo, a pesar que hay una conciliación, ella obviamente va a tener que defenderse Claro. y como mecanismo de defensa o como una prueba de que ella nunca se ha opuesto al régimen de visita de sus constataciones policiales. Es interesante, doctora. Úrsula Caballero nos pregunta, ¿puede intercambiar los apellidos de mi niño, primero el mío y luego del padre? Es una pregunta. Bueno, había una norma respecto a eso, ¿no? Hay un caso que hubo y el Tribunal Constitucional, me parece, ordenó a Renier que cambien el nombre de los apellidos, pero todavía me parece que no está debidamente regulado. En otros Ujú. países sí, por ejemplo, como Brasil, en Europa también, hay otros países donde se Se puede puede hacer variar esta el cosa. orden de los apellidos. Ok. Antonella nos pregunta, si el papá tiene problemas con el alcohol, ¿igual le pueden dar régimen de visitas? Bueno, eso ya lo decide el juez, pero también hay que probar que ese papá tiene esos problemas. No es cuestión De solamente de decirlo. argumentar, Ujú. sino de repente, si es que la mamá no tiene la prueba, pues imagino que el juez le mandará a hacer alguna pericia, ¿no? Toxicológica, psiquiátrica, qué sé yo, para ver si realmente esta persona está en capacidad o no de visitar a su hijo. Sí, ok. Rosemary Rocío nos pregunta, ¿cuántas horas y días es el régimen de visitas al menor en una conciliación? Bueno, no hay un parámetro establecido que diga solamente los sábados, solo los domingos, de lunes a viernes sí o no. Eso ya depende de las partes. ¿Por qué? Porque en la conciliación son ellos los que van a establecer los acuerdos, o sea, la forma en la que se va a llevar a cabo el régimen de visita. Ok, y aquí otra consulta sobre constataciones. Pedí una constitución al juez de paz de mi distrito porque el papá de mis hijos lo abandonó. ¿También se puede pedir así, al juez de paz? Eh, lo que podría hacer, si es que el papá ha abandonado a los niños, lo que tendría que hacer, digamos, esta persona que consulta es un proceso de tenencia exclusiva, ¿no? Ujú, Tenencia exclusiva argumentando pues que el papá se ha ido, los ha dejado y que están a cargo de ella. ujú. Entonces, claro, obviamente cuando presente la demanda le van a notificar a él y él ya hará su descargo correspondiente. Los jueces de paz también tienen aquí No, los procesos de tenencia y régimen de ujú, visita, algo muy importante es que se plantean y se resuelven en los juzgados de familia. En el juzgado de paz vemos lo que es procesos de alimentos y en juzgado de familia lo que es tenencia y régimen de visita. Ok, doctora, gracias por la explicación. Xiomara Pariachi nos pregunta, doctora, si el papá va a tener otro hijo, ¿es verdad que le bajaría la pensión a mi hijo? No necesariamente, Ujú. ¿no? No necesariamente tiene que recortarle. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante que está establecido en la Constitución, que es la paternidad responsable. Entonces, bajo ese parámetro de la paternidad responsable se entiende que si yo amplío mi familia es porque también tengo una mayor capacidad Ujú, o estoy mejorando mi capacidad económica. ¿Para qué? También para no afectar a mis otros hijos, ¿no? exactamente. Entonces, eso es algo que siempre se debe tener en cuenta, porque los hijos no tienen la culpa de las situaciones que viven los padres. Exactamente. Fabiola Giraldo nos pregunta, la madre tiene denuncia de maltrato físico a su niño, el padre pide la tenencia, ¿se le podría dar? Bueno, si En es que caso puede delicado. demostrar eso, ya es decisión del juez en todo caso, ¿no? Recordemos que dentro de los procesos de, por ejemplo, procesos judiciales de tenencia, el juez también solicita que se evalúen a los padres, ¿no? Ujú. Psicológicamente, evaluación psicológica a los padres, a los hijos y también visita social. ¿Por qué? Porque esos son elementos que le va a dar al juez una Visión. visión más clara de a favor de quién debe determinar la tenencia. Exactamente, doctora. Estefania nos pregunta, ¿me podrían ayudar con mi liquidación de devengados? Llama más de un año y no hay lectura de expedientes. ¿Cómo puede ayudar la defensa pública en este caso? Por supuesto, con mucho gusto estamos prestos a poder ayudarla. Sería recomendable que se comunique con nosotros a través de la línea
Fonoalegra 1884, donde va a ser atendida por un abogado que la va a derivar a la oficina más cercana a su domicilio. Y ahí con mucho gusto mis compañeros estarán prestos a poder ayudarla. Ok, doctora. Y Elvis Orbeso nos pregunta, cómo puede ser mi hijo de 9 años no quiere vivir con su mamá? ¿Cómo puede hacer? Bueno, si es que hay esa reticencia del niño, de repente sería recomendable que primero sea evaluado psicológicamente para ver si es que hay algún problema, algún tipo de violencia, de repente el niño justamente rehuye porque de repente es maltratado, no lo sabemos, ¿no? Ujú. Y si él logra reunir esos elementos, podría plantear su Ok, tenencia sí, exclusiva. tenencia exclusiva, Y ¿verdad? si ya está planteada la tenencia a favor de la mamá, tendría que pedir una variación de tenencia. Ok, doctora. Bien, le recordamos a nuestros usuarios que pueden compartir y seguir mandando sus consultas a través del chat durante la transmisión. Y mientras tanto vamos a seguir con unas preguntas, doctora. Dice, ¿qué pasa si el padre o la madre no devuelve al menor? ¿Es delito? Bueno, si la tenencia ya se ha establecido a favor de uno de los padres y el otro, por ejemplo, lo muy Ujú. frecuente, con el régimen de visita lo lleva porque le toca, le corresponde salir y Ujú. no lo devuelve, ahí sí estamos cometiendo un delito que se llama sustracción de menor. Sustracción. Sustracción de menor. Ok. Doctora, ¿y qué se hace con el régimen de visitas si uno de los padres está recluido en un penal? Bueno, si existe un régimen de visita y el papá está, digamos, privado de libertad, también, de acuerdo a la edad del niño, se puede pedir una autorización al centro penitenciario para que el niño pueda concurrir al penal y vincularse con el papá. Si es que el padre quiere, ¿verdad? Si el padre solicita. Claro, exactamente, él puede Ujú. solicitar porque es un derecho. Ujú. Ok. Dice, ¿los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen el mismo derecho de régimen de visitas? Por supuesto. Recordemos que ya no existe ningún distingo o diferencia entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera del matrimonio. Ambos tienen los mismos derechos. Ok. ¿Y cómo hago si no conozco el domicilio de la persona a la que quiero demandar? ¿Qué se hace? Y si además si vive en el extranjero, doctora, recuérdenos. Bueno, si no conocemos el domicilio donde vive la parte o la persona a la que queremos demandar, podemos tomar como base la dirección que ha consignado en la ficha RENIEC. Ujú. ¿Y cómo solicito una conciliación? ¿Es gratuita? Sí, bueno, es importante precisar, María Isabel, que el Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, también cuenta con centros de conciliación extrajudicial gratuitos en todo el Perú. Puede acceder a nuestros centros de conciliación a través de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ahí va a encontrar las sedes de defensa pública y los centros de Exactamente. conciliación gratuitos. Exactamente. Y mientras se desarrolla el proceso judicial, ¿cómo se estructuran las visitas? Bueno, se puede solicitar un régimen de visita provisional, es decir, que el juez vaya señalando de manera anticipada un régimen de visita para que los niños puedan irse vinculando con aquel papá o aquella mamá con quien no viven. Ok, doctora, vamos a ver otras preguntas que nos están llegando. Nati nos pregunta, en el caso del padre sea extranjero, ¿cómo puede hacer? Este es un tema, doctora, que por la migración, ¿no? Hay muchas dudas sobre estos temas. ¿Cómo puede hacer un residente, que tiene un extranjero que tiene que luego regresó a su país, por ejemplo? Bueno, sí, son situaciones, pues, que efectivamente, que se Ujú. han venido presentando Ujú. con el tema de la migración, ¿no? Exactamente. Bueno, si el papá, aún siendo extranjero, reside en el Perú, no tenemos problema, porque podemos emplazarlo o citarlo en el domicilio donde vive o donde trabaja de repente, porque a veces no se sabe dónde vive, pero sí se Exactamente. sabe dónde ¿Dónde trabaja? trabaja. Entonces podemos proporcionar esa dirección para que lo puedan citar, ¿no? Pero el problema sí viene cuando el papá emigra, cuando el papá se Mm. va y no tenemos dónde ubicarlo. Ujú. Bueno, eh, si es un extranjero que, digamos, que cuenta con una sede diplomática en el Perú, de repente a través de esa sede diplomática, de repente indagar dónde podemos ubicarlo, ¿no? Ok, claro, doctora. Y Julie nos pregunta, mi hijo es autista y su papá quiere llevárselo de viaje porque el papá vive en provincia. ¿Puede? Bueno, para que los niños puedan desplazarse fuera de su localidad necesitan pues la autorización de uno de los padres, ¿no? Ujú. Si la madre considera que eso no le va a perturbar, puede autorizarlo para que vaya.
Ujú. ¿Tiene que tener un acompañamiento o puede llevarlo? Puede llevarlo. Bueno, son casos bastante particulares, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, que tienen estas condiciones, pero son niños que de repente han recibido tratamiento, terapia y pueden irse adecuando, Claro. como hay otros que no. Depende Ujú. del caso en Depende particular. del caso en particular, exactamente. Buen día. Luis Alberto nos pregunta, buen día, yo soy el abuelo. Mi hija no lo quiere abandonar al papá de su hija. El padre no se hace cargo de la niña. O sea, su hija, Ujú. Mi hija no quiere abandonar, no quiere demandar al papá de su hijo. El padre no se hace cargo. Pero mi hija no quiere demandar. bueno, lamentablemente, pues si ella es la persona que tiene a cargo a sus propios hijos, entonces es ella la que debe de acudir y peticionar los alimentos, pero de repente no necesariamente tiene que demandarlo judicialmente, puede acudir a la conciliación, ¿no? Puede acudir al mecanismo de la conciliación, que es un mecanismo pues alternativo, ¿no? De resolución de conflictos. Es decir, no vamos a ir al juicio, pero podemos ir a conciliar. Ok, pero en este caso el abuelo no puede hacerlo, ¿verdad? Bueno, si los niños están con la mamá, no. Si los niños vivieran con el abuelo, ahora Claro. sí pueden hacerlo. Ok, esa salvedad. Rosemary Rocío nos pregunta, ¿la pensión para mi hija es en base al sueldo neto o bruto? Bueno, el juez dispone que el descuento por alimentos se haga solamente tomando en cuenta los descuentos de ley, ¿no? O sea, del sueldo bruto solo le descuenta, por ejemplo, lo referente a la AFP. Okay. Y lo que reste de ahí, en base a ese monto, ahí se hace el descuento de alimentos. Ok, doctora. Dice otra consulta aquí. Lilian Gamarra nos pregunta, doctora, demandé al papá hace 3 años y me han dicho que no habrá devengados. ¿Por qué? Bueno, a ver, la pensión de alimentos corre desde el día siguiente en que el papá es notificado. Desde el día siguiente en que él recibe la notificación, de ahí para adelante corren los devengados. Ahora, puede ser que de repente ellos en la audiencia han conciliado un monto o un porcentaje y también han acordado que no quedan devengados. Entonces, por eso seguramente no le van a considerar los devengados. Ok. Dice acá, por ahí nos pregunta, necesito ayuda. El papá de mi hija hace lo que quiere y quiero ayuda legal en todo. Hay muchas personas, doctora, que están en esta situación y no tienen para tener un abogado, ¿verdad? Para que las ayude, las oriente. ¿Cómo puede hacer la defensa pública en este caso? El Por Ministerio de supuesto, Justicia. nosotros con mucho gusto podemos atenderlos. Tenemos varios canales de comunicación por los cuales los usuarios, los ciudadanos pueden acceder a nuestro servicio. Tenemos, por ejemplo, el primero que es la línea Fonoalegra 1884, repito, Fonoalegra 1884, donde ellos pueden llamar y pueden ser atendidos y luego derivados a la sede más cercana a su domicilio. También nos encuentran en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí va a encontrar el directorio de todas las sedes a nivel nacional y puede acercarse a la que esté más cercana. Y también nos puede encontrar en las redes sociales. Ahí también puede encontrar, digamos, las sedes más cercanas de defensa pública. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, ¿verdad? Por supuesto, todos los defensores públicos están totalmente disponibles y muy atentos a los requerimientos de los ciudadanos. Dayana Cruz nos dice, el papá de mi hijo de 1 año quiere llevarlo a todos lados sin mi consentimiento. ¿Está en su derecho? Bueno, ambos padres tienen el derecho de vivir con sus hijos, de estar con sus hijos, pero siempre yo considero que hay que ponerse de acuerdo y establecer horarios, días. ¿Por qué? Porque cuando son muy chiquitos, muy pequeñitos, a veces pues requieren algún tipo de atención más especializada, ¿no? Pero eso no significa que el papá no pueda verlo, Okay. ni que tampoco pueda salir con él. Okay. Pero puede llevárselo sin su consentimiento de la... No, sin su consentimiento no. Todo por eso digo, deben de ponerse de acuerdo justamente para evitar esto que me lo llevo sin permiso. O sea, tenemos que evitar que los niños sean pues un objeto que yo me lo llevo y yo jalo de un lado y tú jalas del otro, ¿no? Los niños son personas que tienen derechos igual que los adultos, ¿no? Simplemente que estos derechos los ejercen los padres en representación hasta que ellos son menores de edad. Cuando ellos ya cumplen mayoría de edad, ellos son ciudadanos. Entonces, durante este tiempo, los padres pues
mal hacen en estarse disputando así a los niños, ¿no? Ok. Deben ponerse de acuerdo. Ujú. Doctora Ángela nos pregunta, ¿qué posibilidad hay de pedir la tenencia de mi hijastro? La mamá lo ve unos días y luego desaparece. Bueno, ella no creo que pueda pedir la tenencia de su hijastro. Quien lo puede pedir es el papá. El papá, que seguramente es su nuevo compromiso de esta persona, él sí podría solicitar la tenencia. Ujú. Él es el que está autorizado, ¿verdad? Así es, exactamente, porque él es quien ejerce la patria potestad. Exacto. Ajá. Luego, una persona nos pregunta aquí, ¿se puede pedir permiso de viaje en el tribunal sin tener boleto de avión? A ver, en la autorización de viaje de un niño o adolescente al extranjero se puede hacer de dos formas, en vía notarial cuando ambos están de acuerdo, cuando ambos padres están de acuerdo, y si no hay un acuerdo, entonces tiene que hacerlo en vía judicial. Uno de los requisitos que pide el juez de familia, que es quien autoriza el viaje, es justamente los boletos de avión, de ida y vuelta. O sea, no puede pedir, voy a No, viajar sin no. presentar boleto. Hay requisitos que el juzgado de familia solicita para otorgar. ¿Y por qué? Me dirás. Porque de alguna manera tiene que garantizarse que ese niño o niña retorne. Porque de no retornar, entonces estaríamos frente a otra situación más compleja que se llama restitución internacional de menor. Igual podría viajar a cualquier parte del mundo sin saber exactamente dónde va, ¿verdad? Claro, entonces imagínate, o sea, no sería sabes como dónde. una especie de, o sea, yo me llevo al niño como si fuera una cosa, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? El niño o la niña no es un objeto, es una persona. Ok. Jamie nos pregunta, ¿se puede poner la dirección del trabajo de la mamá del papá porque él vive en el extranjero? Bueno, acá, si es que el papá vive en el extranjero, tienes que emplazar al papá, no a la abuela. Exactamente. El derecho, en principio, la obligación, en todo caso, en primer lugar, es respecto al papá. Si el papá, pues, hubiera fallecido o de repente está imposibilitado de trabajar o incapacitado, pues, de hacer cualquier otra actividad, ahí recién podríamos, digamos, iniciar alguna acción contra los abuelos. Ok, doctora. Y en este caso, hay progenitores, por ejemplo, que no quieren que sus hijos vayan al régimen de visita con sus parejas porque estas ya tienen una nueva pareja precisamente. ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, hay que ser bastante cuidadosos, creo yo, en este sentido. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros queremos rehacer nuestra vida como adultos, lo podemos hacer, pero también hay que tener, digamos, cierto cuidado también para que los hijos tomen conocimiento de estas situaciones, porque a veces hay niños o hay niñas que se afectan, rechazan la idea de que el papá o la mamá tenga una nueva pareja. Entonces, eso les puede generar incluso depresión u otras afectaciones psicológicas. Ok. Hay que ver siempre el bienestar del niño, Así ¿verdad? es. Antonella nos pregunta, ¿un abogado de oficio me puede ayudar cuando yo estoy demandando por régimen de visita? ¿Qué te podemos decir, verdad? Sí, claro que Nosotros podemos hacer sí, cargo. claro que sí. Antonella, puedes consultar a tu sitio de defensa legal más cercano a través de la página web, ¿verdad, doctora? Sí, por supuesto. Puede acudir también a través de la línea gratuita Fonoalegra 1884 o digamos, a la Dirección de Defensa Pública que esté más cercana a su domicilio. Y eso lo va a encontrar en la página web del Ministerio de Justicia o en las redes sociales. Ok, estamos para ayudarlos, ¿verdad? Todos aquellos que tienen una consulta pueden hacerla. Recuerden que esta transmisión se va a volver a repetir en nuestro canal de YouTube y ahí pueden tener más cerca todas las consultas y las respuestas. Quizá quieren alguna recomendación, las pueden Claro tener, que ¿verdad? sí, con mucho gusto estamos prestos a poder ayudarlos. Abigail también nos pregunta, tengo 2 demandas de alimentos con mis 2 menores hijos. ¿Con mi embarazo puedo hacer conciliación? Sí, podría hacerlo. Porque recordemos que la conciliación es un mecanismo voluntario donde ambas partes se ponen de acuerdo. Si el presunto padre o el padre del niño que está gestándose acude y se pone de acuerdo con la madre, se puede dar esta conciliación, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Adrián nos pregunta, la madre de mis hijos no me deja verlos desde hace un año. Por ello no es válida la conciliación. Para ella no es válida la conciliación, dice. Ok,
Claro, si ya tienen una conciliación y Ujú. ella no está respetando esos acuerdos, entonces lo que puede hacer es iniciar un proceso que se llama ejecución de acta de conciliación en el extremo del régimen de visita, ¿no? Argumentando que la señora no permite ver a los niños, no permite que los niños se relacionen con él. Ok, doctora. Y Lilian Gamarra nos pregunta, doctora, si el papá no es responsable con nada, ¿su familia tiene derecho a ver a mi hijo? Bueno, eso también ya lo decidirá el juez en todo caso, Pues, ¿no? Puede solicitarlo, sí, pero de ahí a que, digamos, el juez le acepte esa demanda es otra cosa. ok, doctora. Y Willy nos pregunta, doctora, tengo una demanda de alimentos en contra, a pesar que mi hijo vive conmigo y una conciliación, existe conciliación, dice. Ya, bueno, ahí ya tendría de repente él que iniciar de repente una tenencia exclusiva o de repente una variación de tenencia en caso se haya determinado esta a favor de la madre y obviamente pues a consecuencia de eso tener que pedir pues, la exoneración de los alimentos, ¿no? Ok, doctora, le recordamos que quedan ya 10 minutos para el término de esa transmisión y estamos atentas a las respuestas que puede dar nuestra doctora que ahora nos acompaña, la doctora Gloria Faustor. Muchas gracias, doctora. Seguimos aquí con algunas preguntas de nuestros usuarios. Dios dice, doctora, buenos días. El papá de mi hijo quiere quitarme a mi hijo, pero yo lo firmé todos los documentos, dice. Bueno, si el niño no está reconocido por el papá, Ujú. este papá no tiene derechos respecto de esta criatura. ¿Por qué? Recordemos que para poder ejercer la patria potestad tiene que haber sido reconocido por ambos padres, no solo por la madre, sino por los dos. Entonces, si yo mamá, mi hijo, no ha sido reconocido por su padre, este padre no puede venir a llevárselo y mucho menos a la fuerza, porque entonces él estaría cometiendo un delito. Dice, Jocelyn dice, ¿qué hacer si quiero ver a mi hija ya que mi tía la sustrajo y se la llevó con mentiras? Bueno, ella tendría que de repente acudir a la unidad de protección especial del Ministerio de la Mujer o de repente iniciar una tenencia, ¿no? Ahora, entiendo que esa tía es tía de ella o es tía del padre, depende, ¿no? Ujú. Pero igual, si ha sido privada de, digamos, de tener a su hija, ya tendría que acudir a la unidad de protección especial del Del Ministerio de la Ministerio de la Mujer. Mujer, ¿verdad, doctora? Xiomara Pariachi nos pregunta, doctora, si el otro año mi hijo empieza jardín, ¿puedo aumentar su pensión? Él me da 560 y yo pido 600. Sí, puede solicitarlo, pero recordemos siempre que para el aumento de pensión hay que considerar dos aspectos importantes. Uno, acreditar, o sea, es decir, demostrar que las necesidades del niño han aumentado y dos, también de alguna manera demostrar que la capacidad económica del padre ha mejorado para que pueda incrementar la pensión. Ok, ¿por 60 soles se puede ir a un proceso judicial o es Yo una conciliación? recomendaría que en todo caso agote la vía de la conciliación extrajudicial. Ok, dice, y en el caso de que el padre sea extranjero, ¿cómo se puede hacer? Nos reiteran esta pregunta aquí. Bueno, Un régimen de si el visita. padre es extranjero, tenemos que conocer el paradero, es decir, dónde vive, ¿no? Si Ujú. sabemos, si tenemos la dirección donde vive en el exterior, entonces proporcionarla al juez. El juez de todas maneras, aun cuando no vive en el Perú, lo va a notificar al extranjero. Claro, hacer la precisión que la notificación al extranjero demora, no es Claro. rápida, pero si se tiene la dirección, sí se puede hacer. Bueno, un usuario de pregunta, Lucas nos pregunta, doctora, buenos días, soy padre y quisiera que sea descontado de mi sueldo la pensión de alimentos. Ya, bueno, si es que no han acudido a la conciliación, entonces la mamá va a tener que Debe ser. demandarlo y por Mm. mandato judicial le van a descontar. Y otra pregunta aquí muy interesante, dice, una consulta, para hacer denuncia por alimentos, ¿a dónde me tengo que acercar? Bueno, para hacer la demanda de alimentos tiene usted dos opciones, demandar en el domicilio donde vive usted o donde vive el El padre, padre. ¿no? Se toma en cuenta cualquiera de esas dos direcciones y si requiere, por supuesto,
de nuestro apoyo legal, cuente con nuestra asistencia, puede llamar a la línea gratuita 1884 Fono Alegra y también visitar nuestras direcciones a través de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o también en las redes sociales. Gracias, doctora. Chanit nos pregunta, una consulta, si se debe liquidaciones de pensión, ¿no se puede ver al menor? No, sí se puede. Señalábamos hace un momento que los alimentos y el régimen de visita se llevan por caminos distintos, ¿no? El padre puede no estar al día en la pensión de alimentos. Para eso la mamá tiene que iniciar el proceso de alimentos o requerir el pago en ese proceso. Pero eso no es un impedimento para que él pueda visitar a sus hijos, porque el derecho del régimen de visita es un derecho del padre y del niño a la vez. Ok, doctora, y aquí otra pregunta de Felino. Dice, mi hijo quiere vivir conmigo, pero la madre no quiere tenencia compartida. Bueno, si no lo quiere de manera extrajudicial, entonces ya tiene que iniciar su proceso judicial de tenencia compartida. Mira, dice, doctora, ya pasó 400, debe ser dinero, ¿no? Y deseo reducción de pensión, ¿cómo puedo hacer? Bueno, la reducción de pensión tiene que demostrar que, por ejemplo, su capacidad económica ha disminuido o que ya no está en condiciones de poder de repente seguir laborando para obtener esa misma cantidad de recursos, ¿no? Eso ya tendría que hacerlo en vía judicial. Exactamente. Alitur nos pregunta, buenos días, he iniciado mi juicio hace 2 meses y aún no lo aprueban en el juzgado. ¿Es normal? Sí, lamentablemente el Poder Judicial está bastante recargado, entonces a veces algunos juzgados demoran un poco más que otros, ¿no? Sugiero que de repente la parte interesada acuda al propio juzgado y viabilice que lo puedan acelerar. Ok. Liliana Gamarra nos pregunta, doctora, ¿el monto de la pensión es muy aparte de salud, educación y ropa o incluye todo? No, incluye todo. Desde el punto de vista legal, alimentos engloba todos esos conceptos. Salud, alimento, Comida, recreación. vestido, educación, salud, recreación, vivienda y tratamiento médico de ser necesario. No se puede pedir por partes, No, lamentablemente Entiendo. no. Nati nos pregunta, ¿cómo puedo obtener la tenencia exclusiva de mi hijo ya que el papá es venezolano? Pues se habrá ido, ¿no? Supongo. Bueno, si ella es quien vive con el niño, por supuesto que puede iniciar la tenencia independientemente de la nacionalidad que tenga el padre, ¿no? Okay. Si ella lo tiene bajo su cuidado y protección, por supuesto que puede iniciar. Exactamente, doctora. Ya vamos terminando este programa, vamos llegando al final y no quería pedirle un breve resumen de todo lo que hemos hablado sobre referente a este tema y que le puede interesar a nuestros usuarios. Por supuesto. Es muy importante tener en cuenta que la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen ambos padres respecto a los hijos que ellos han reconocido. Entonces, dentro de este conjunto de derechos de la patria potestad tenemos el régimen de visita. El régimen de visita es, digamos, un derecho que tiene tanto el padre como el niño para poder fortalecer los lazos paternos filiales. Es importante, ¿por qué? Porque todo niño necesita del cariño y atención de ambos padres, no solamente de uno, sino de los dos, para un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, es importante que ambos padres, de manera adulta, de manera responsable, lo ideal, que se pongan de acuerdo, que puedan acudir tal vez a un centro de conciliación para establecer estos derechos. Y si no es posible, entonces pueden iniciar su demanda. Para ello, si requieren de la asistencia legal gratuita, pueden acudir a la defensa pública a través de Fono Alegra 1884 o también ubicar las direcciones de la defensa pública a nivel nacional en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o también en las redes sociales. Doctora, una última pregunta de un usuario aquí que ha llegado último. Dice, la mamá de mi hijo, Edwin dice, la mamá de mi hijo le hizo una cirugía sin mi consentimiento y sin informarme. Tiene 9 años. Bueno, habría que ver qué tipo de cirugía es, porque de repente era una cirugía urgente que era necesaria para salvar la vida del niño. Entonces, ella podía tomar la decisión, porque es su madre, ¿no? Entonces, puede eso, hacerlo sin por supuesto, claro que es de sí. urgencia, ¿no? Si es de urgencia, sí.
Ok, doctora, muchísimas gracias por Por nada. acompañarnos, doctora. Y culminamos el programa no sin antes decirles que pueden tener acceso a todos los detalles de esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube, donde pueden tener el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a donde quieran. Pueden llevarlo y consultarlo cuando lo necesite. Además, señalarles que a través del MINJUS coloca a disposición todos los canales de atención de la defensa pública, ¿verdad? Tenemos 402 sedes a nivel nacional. También puede llamarnos al Fondo Alegra totalmente gratis al 1884 y además si necesita una consulta presencial para tener un lugar, una sede cercana a su domicilio, puede consultar estas sedes a través de la página web www.gov.p/defensa pública. Nosotros estamos para atenderlos cuando lo necesite. Muchísimas gracias por acompañarla y por último recordarles que hemos firmado recientemente un convenio con Canal 7 para poder transmitir y llevar este consultorio legal hacia la televisión abierta y todas las personas lo puedan acceder a nivel nacional. Nuestro consultorio crece, ahora puedes tener también un nuevo espacio de consulta donde pueden absolver tus requerimientos, tus consultas, tus recomendaciones a través de la señal abierta de TV Perú. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.